Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32 y vamos a conversar con el director de Autoridad Portuaria, pero no de Autoridad Portuaria, con Víctor Gómez Casanova. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, encantado de estar aquí por primera vez. Gracias por acompañarnos. Siempre es la primera vez. Usted lo decía, siempre es la primera vez. Sí, pero él lo decía en el contexto de que sería la primera vez que un presidente podría intentar una reforma y no lograrlo. ¿Tú crees que eso es posible en este escenario con Danilo Medina? Sería la primera vez que un expresidente intenta regresar por un cuarto periodo y no lo logra. Ah, bueno, pues una de las dos primeras veces se dará entonces. Claro. ¿Y cuál crees tú? Que el presidente Medina seguirá al frente de los destinos de la nación. Bueno, Balaguer intentó regresar por un cuarto periodo. Lo que pasa es que tuvo que hacerlo, lo logró por tercera vez, en el tercer intento. Sí, cómo no. Porque él perdió en el 78 y volvió a perder en el 82. Sí, pero no había un Bueno, pero no había no fue a través de una reforma en eso. ni tampoco un presidente de su partido en el ejercicio del gobierno. Eso. Bueno, él perdió la primera vez siendo presidente. No, me refiero a que no lo intentó con un presidente en ejercicio de su partido. Ah, no, claro, Sí. claro. Eso Porque él es fue el único candidato. bueno, la situación interna en el PLD tiene pocas explicaciones dentro de una lógica política. Porque la situación prácticamente diría yo, de descanso que está el Partido de la Liberación Dominicana se debe a la inactividad del presidente. Leonel Fernández no ha sido realmente el presidente del partido. Él ostenta el cargo, pero no ha actuado como presidente del partido. Mire, El don partido Miguel, perdió dinámica. yo creo que lo que le hace más difícil al expresidente Leonel Fernández poder sustentar de manera exitosa sus intenciones de regresar al poder es la diferenciación que en la mentalidad del electorado se ve del estilo de gobierno del presidente Danilo Medina versus su estilo de gobierno. Y podemos analizarlo históricamente. Cuando los expresidentes en República Dominicana han regresado al poder, tenemos dos casos del siglo pasado, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. En el caso del presidente Balaguer, cuando él regresa en el 86, el Balaguer que regresa en el 86 es un Balaguer completamente diferente al Balaguer que salió en el 78. Sí, Y claro. que gobernó del 66 al 78. Sin duda. Además de que la sociedad dominicana era otra, también Balaguer vino renovado con un equipo diferente. Balaguer en el 86 no se presentó como candidato presidencial con Periperi, con Inibar, y con Bello Andino, y con Fernando Álvarez Bogar, y con Leo Mato. Y con... No, él se presentó... No se presentó con ellos, pero regresó con ellos. Sí, pero a lo que me refiero es que cuando presentaba Sí, su claro. nueva línea de Estado Mayor político, tenía jóvenes como Minú Torres, como Luis Toral, como El Chato, ¿Y como qué tú Milton quieres José decir? Ginebra. ¿Que Leonel Fernández viene con más de lo mismo? Sí, pero también analizando el aspecto histórico, por lo que señalaba don Miguel, Balaguer vino al 86 con un esquema diferente en una sociedad diferente. Pero también Una no- sociedad que él había ayudado a cambiar. Claro que sí, Eh. pero también no olvidemos lo siguiente. Cuando Balaguer sale en el 78, los gobiernos, tanto del presidente Antonio Guzmán como del presidente Jorge Blanco, presentaron serias dificultades desde el punto de vista económico, tanto con el tema de los empréstitos 78-82, el tema de la tormenta Federico, el ciclón David, las ayudas internacionales y una serie de situaciones que afectaron lo que era hasta ese momento una política de cero endeudamiento. No era el estilo, la globalización no existía en ese momento, la economía no se manejaba como se maneja hoy. Y en el caso del gobierno del doctor Jorge Blanco, con el tema de la poblada del 84, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Cuando el presidente Fernández también regresa en el 2004, tiene un escenario parecido al que acabo de señalar. Venía la crisis económica de la quiebra de los bancos en el 2003 y además el referente, o sea, el pueblo quiso votar por Balaguer en el 86 porque cuando lo comparaba con Jorge Blanco entendía que le iba mejor con Balaguer que con Jorge Blanco. Cuando volvieron a votar por Fernández en el 2004 entendían que le iba mejor con la
estabilidad económica del gobierno de Fernández 96-2000 que el gobierno de Hipólito Mejía Era más un voto de 2000-2004. rechazo. Exacta. Posiblemente hubiese ganado cualquier otro del PLD. Totalmente de acuerdo. En ese año. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, la situación comparativa, cuando se hacía la comparación, el dominicano votaba y decía, no, yo prefiero este en comparación con aquel. Pero eso no está pasando ahora, sino todo lo contrario. Cuando se mide el gobierno del presidente Danilo Medina versus el gobierno del presidente Leonel Fernández, la diferencia es bastante. Sí, cuando pero se mide el estilo, la simpatía, cuando... Sí, pero y no es una crítica a lo que pueda suceder, pero hay que reconocer que hay una especie de cansancio en la sociedad dominicana. Y una parte importante de la sociedad dominicana está reclamando un cambio de administración. Pero el hecho de que la sociedad lo reclame, que estoy de acuerdo con usted, pero es como cuando usted quiere la respuesta pero no la encuentra. Bueno, el problema... Porque los candidatos que se presentan como opción opositora al presidente Danilo Medina no capitalizan ese deseo de cambio que usted señala. Yo creo que hay un elemento que influye en el asunto. La gente, los inversionistas y mucha gente ve la necesidad del cambio, se siente en el ambiente la necesidad de cambio. Pero esa necesidad de cambio viene con una incertidumbre, que es el hecho, como aquí no hay lo que se llama una continuidad del Estado, y todo el mundo sabe, y la propuesta de oposición son de un cambio radical de todo, es decir, arrasar con todo lo que se ha hecho y todos los programas. La gente tiene miedo de lo que se ha alcanzado, y eso es un punto muy a favor del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo lamento que la oposición no se haya dado cuenta de eso. Lo que pasa es que la oposición no tiene propuestas. Por eso mismo. Porque la propuesta es quitar todo lo que hay. Y si usted analiza, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente, fuera del partido oficial, más de 10 aspirantes a la presidencia. O sea, nosotros tenemos en el PRM a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, a Wellington Arnaud. Entre los partidos minoritarios tenemos a Guillermo Moreno, a Minú Tavares Mirabal, a Eduardo Estrella, a Fidel Santana, a Elías Huesín Chávez, Juan Ubiere, Juan Ubiere. Exacto. Y ni hablar de los precandidatos a lo interno del PLD, pero bueno, si lo analizamos desde el punto de vista de oposición fuera del partido oficial. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas personas que yo le acabo de mencionar, que han manifestado públicamente su interés de aspirar a la presidencia, todas, sin excepción, no han presentado una sola propuesta al electorado de qué hacer con el tema de la seguridad ciudadana, de qué hacer con el tema de la estabilidad económica, de qué hacer con el tema del endeudamiento, de qué hacer con el tema... No, todos, absolutamente todos, están concentrados y coincidiendo en una sola posición. No reforma para la reelección del presidente Medina, siguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacen eso, no se dan cuenta que quien ha sido el principal abanderado de esa tesis es el expresidente Fernández, y que por haber sido presidente de la República en 3 ocasiones, tiene un nivel de conocimiento y tiene un marketing, o sea, su branding, su marca, está mejor posicionada que la de ellos. Por lo tanto, ellos quedan todos como vagones de esa locomotora, y él es que asume la principalía. Víctor, hace unos días, yo creo que fue la semana pasada, no sé, tú diste unas declaraciones hablando de que en los próximos días, o sea, hace unos días dijiste que en los próximos días, o sea, que me imagino que si se va a dar será pronto, un grupo importante de dirigentes del PRM iba a pasar al PRD. No creo que tú hayas puntualizado legisladores, pero... no, dijimos legisladores, alcaldes, regidores y dirigentes. Del PRM... Pero para los fines de la reforma, los legisladores... no, claro, es lo que... Del PRM te respondieron algunos dirigentes diciendo que todo lo contrario, que del PRD se van para el PRM, y mostraron el ejemplo de Peñaguaba y este señor de Puerto Plata, que no recuerdo el nombre, pero bueno... ¿se va a dar ese movimiento en estos días? ¿Y de cuántas personas más o menos estamos hablando? Para saber si tendrá un impacto a nivel congresual. Sí, lo va a tener, porque hay legisladores y alcaldes y regidores y directores de distritos municipales y dirigentes que aspiran a posiciones electivas, que ven en el PRD
una mayor seguridad, garantía, facilidad de poder desarrollar sus aspiraciones que a lo interno del PRM actualmente. Por algunos casos, por diferencias o contradicciones con representantes de la cúpula partidaria de esa organización política, en otros casos por contradicciones y diferencias muy fuertes con otros actores locales en sus propias comunidades, y entonces nos han manifestado interés de pasar. Lo que pasa es que están a la espera del tema del plazo de la ley de partidos políticos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos legisladores estamos hablando? Porque si en la asamblea fuera una... Es para contar los votos. Si en la asamblea se da y se convoca y va todo el mundo, yo creo que todo el mundo va a ir, porque ante las amenazas de que el chantaje, que si tú no vas, va a cobrar 25 millones de pesos y todas esas cosas, la gente va a tener que ir obligada, ¿no? Mire, don Miguel, siempre van a tener como argumento los opositores al proceso que se vendieron, que lo compraron. Claro. Mire, en la reforma del 2015, en ese momento yo era diputado, yo recuerdo que cuando nosotros pactamos con el PLD, para lograr las 2/3 partes, hacían falta como unos 15, unos 20 votos. O sea, se juntaba la bancada completa del PLD y para lograr las 2/3 partes. Y nosotros éramos 40 y tantos. Éramos 41. En el PRD. Cuando dice sí. nosotros, el PRD, sí, el bloque del partido en ese momento. Y cuando hicimos el pacto, sobraron votos. O sea, la alianza PRD, bancada del PRD en ese momento, 2015, más los votos de la bancada del PLD, permitía que la reforma hubiese pasado no con las 2/3 partes, yo diría que con las 3/4 partes. Pero hubo un acuerdo, hubo un acuerdo al interno del PLD. Pero pero no me refiero a esa parte, me refiero al acuerdo PLD-PRD, pero lógicamente, como usted señala, ellos habiendo acordado a lo interno del comité político que el bloque legislativo de ellos... Y hubo poca oposición a lo interno del PLD. El PLD hoy tiene mucho menos legisladores. Sí, pero a lo que me refiero es que en ese momento el pacto político de Danilo Medina, Miguel Vargas, del PLD con el PRD, hizo que la cantidad de legisladores PRDistas hiciera que sobraran votos. Pero, y como quiera lo argumentaban. Licenciado, pero el problema es que había la alianza interna en el PLD, el acuerdo que permitió la reforma, sumó votos que no hacían necesario o hacían muy pocos votos provenientes de la oposición. Estoy de acuerdo. En este caso, quizás esa alianza interna no se dé. Quizás, no estoy diciendo que no se va a dar, porque yo no soy oráculo, no, claro. ni soy Merlín el Mago, ni nada. Sí, pero es un historiador y es un conocedor de la realidad política y de los reglamentos internos de los partidos y de la nueva ley de partidos. No confío mucho en los historiadores. Lo que pasa es que yo no confío mucho en los políticos. Ni los abogados. Y en los abogados menos. Yo me puñé contigo, Miguel. La historia señala que cuando el comité político del Partido de la Liberación Dominicana está establecido en los estatutos del PLD, que es el órgano que decide la política legislativa de ese partido, cuando ese comité político tome una decisión al respecto, pues entonces habría que ver cuál va a ser la correlación de fuerzas a lo interno del bloque legislativo. Pero el grupo de la corriente leonelista ha insistido mucho en que no hay marcha atrás, que ellos están firmes. Me recuerdo de Sonia Mateo, cada vez que yo escucho no hay marcha atrás. ¿Te recuerdas? Sí, claro. Ahora cuando veo a Botello parece como si fuera un Sonia Mateo. Sonia Mateo. Que ella dijo que si ella se muere iba a poner a su hijo a que llevara su cadáver para que levantara la mano en contra de la reelección. Yo me acuerdo de eso. Hay cosas, por eso yo digo que lo único que demuestra la historia es la terrible y creciente estupidez humana. Mire, usted sabe, si nos vamos siguiendo con el tema de la historia, si analizamos la historia de la humanidad y nos vamos al cristianismo, pero Pablo mató a pedradas a Esteban en la puerta de Damasco
Y hoy no ¿A existiría... quién matarán a las puertas del Congreso en la Asamblea? Aquí. Y hoy no existiría el cristianismo, no existiría, yo creo que no se supiera de la historia de Jesús, ni existiría Iglesia Católica si no fuera por los grandes aportes del apóstol Pablo. Y Pablo era uno de los principales perseguidores e inquisidores. Sí, de Cristo. Ahora, se han hecho un cálculo. Vamos a poner que hoy se frizara el mundo y no hubiera posibilidad de cambio alguno en lo que tiene que ver con la política dominicana. No hay un cálculo de cuántos votos tienen hoy la reforma. Lo que pasa es que, por lo menos personalmente, yo al no estar en el Congreso, eso lo manejarán los legisladores. Pero yo no me llevo de eso de documento y de firma y de que ya quizá cuando era más joven, pero la experiencia y los años no pasan en balde. Tú lo dices por el documento que firmaron los legisladores PRMistas, que no, y los mismos y los otros también. Sí, y el paredón moral que están haciendo afuera del Congreso. Ahora, bueno, ¿cuál es realmente la que piensan ustedes del Partido de la Liberación Dominicana que van a quebrar la resistencia del no hay marcha atrás? Porque a mí me parece que... Don Miguel, mire, perdóneme que yo lo interrumpa. Digo, Víctor no es PLD, Víctor no es PLD. No, él me pregunta desde el punto de vista... de mire, perdóneme que yo lo interrumpa. Déjeme hacer una pregunta. Permítame hacer una pregunta. ¿Usted cree que cuando de manera oficial se presente una resolución del máximo organismo de dirección del partido de gobierno para modificar, para presentar la ley de convocatoria, antes de la asamblea se hace una ley de convocatoria, como usted sabe? ¿Que requiere 2/3 partes no, igual? mayoría simple. Pero, la ley de convocatoria, mayoría simple, las 2/3 partes para la reforma. Pero incluso la reforma... No, ya el Tribunal Constitucional inclusive se ha pronunciado al respecto. La ley de convocatoria es con mayoría simple y el presidente de la República no la puede observar. No, yo sé. Y para la modificación de la Carta Magna ya sí se necesitan las 2/3 Pero del quórum. de los presentes. Sí, del quórum. Claro. Entonces, ¿usted cree, don Miguel, Leila, amigos televidentes, que cuando el máximo organismo de dirección del partido que está en el gobierno y que tiene la mayoría congresual, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, diga: es decisión de esta organización política instruir a nuestros legisladores para que se apruebe la ley de convocatoria a la reforma y posteriormente se modifique la Constitución en este y este aspecto? ¿Usted cree que no hay marcha atrás y que yo no voy a acatar eso y que yo... Pero Enriquillo se fue allá arriba, ¿cómo es? A Bauruco, a la loma de Bauruco. Bueno, yo no tengo duda, yo le estoy haciendo una concesión. Porque eso... en este ambiente, en esta atmósfera, el que hace la pregunta somos nosotros dos. Pero yo le estoy haciendo una concesión. Pero déjeme decirle algo, yo no tengo dudas de que si eso ocurre, no se aprueba, porque conocemos la política dominicana. Yo lo que no estoy muy de sobre lo que sí tengo duda es que eso se dé. Porque hay una oposición muy fuerte y esa oposición, aunque es minoritaria dentro del partido, tiene los votos suficientes para frustrar cualquier iniciativa de la mayoría. Mire, cuando yo puse en circulación el libro en el año 2013, de Rugido del León, en una entrevista que me hizo el periódico y que publicó en una página completa con un título en primera, yo dije que Leonel Fernández era enemigo público número 1 de la política dominicana. Es decir, no estoy hablando como enemigo público uno, como se refiere uno a un criminal, yo no estoy haciendo eso. Políticamente hablando es el enemigo público número 1, porque el nivel de ambición del señor Leonel Fernández ha llegado a un grado de irracionalidad que él ya es incapaz de medir las consecuencias de sus propias decisiones. Si Leonel Fernández... Le confieso algo. Me voy a atrever a decirlo públicamente, nunca lo había dicho. El marcha atrás, el no hay marcha atrás, es una expresión de despecho. Mire, don Miguel, ¿usted sabe por qué Danilo Medina se va a reelegir? ¿Usted sabe a quién le vamos a agradecer la reelección de Danilo Medina?
a Leonel Fernández. ¿Por qué lo dice? Porque él es el jefe de campaña de la reelección. Porque Danilo Medina se va a reelegir precisamente por eso que está diciendo don Miguel. Por el no hay marcha atrás, por la soberbia, O sea, que él no por el estaba que en soy yo eso o que entre el mar. y lo llevaron a eso. Es que el político, Leila, no se debe a sí mismo. Muchas veces, todos los políticos, todos, en todas partes del mundo, han tenido el deseo, la inquietud, la necesidad, el interés de tomar una acción, de pronunciar alguna palabra, de hacer algo que las circunstancias le aconsejan, le recomiendan que no haga, o viceversa. Y Danilo Medina no es la excepción, y República Dominicana no es la excepción. Además, volviendo al tema de la historia, es que la reelección presidencial es parte del ADN, está intrínsecamente vinculado a la naturaleza humana, no del político, del ser humano. No la reelección presidencial, la reelección en general. Pero es que pero claro, pero vamos a hacer un análisis de los 190 diputados que hay y de los 32 senadores que hay. Mencióname cuáles no se han reelegido. Paliza es el presidente del PRM y está que la reelección y la reelección. Ve, dile a ver si él no quiere reelegirse como senador en Puerto Plata ahora para el 2020. Ve, pregúntale. Y entonces a mí que no me vengan con que no, que la reelección. Aquí, mira, los únicos dos políticos del siglo pasado, bueno, no, aquí al único que yo le saco su comida aparte en cuanto a reelección presidencial se refiere, en paz descanse, es al licenciado Teidecán Jiménez. Pero me hablan del doctor Peña Gómez y del profesor Juan Bosch. ¿Ustedes saben por qué el profesor Juan Bosch no fue reeleccionista? Porque lo tumbaron. Si Juan Bosch hubiese terminado su periodo, él se eligió, él ganó 20 de diciembre del 62, tomó posesión 27 de febrero del 63, o sea que era 4 años hasta el 27 de febrero del 67. Si Juan Bosch hubiese terminado su periodo de 4 años para el que fue electo, y entonces las elecciones hubiesen sido en diciembre de nuevo del 66, tú puedes estar segura, Leila Mejía, como que estamos nosotros tres aquí sentados, que se hubiesen promovido aspiraciones a la reelección del profesor Bosch. Eso es muy difícil sostenerlo. No, pero es la naturaleza. Pero, don Miguel, si Peña Gómez hubiese sido presidente, Peña Gómez hubiese sido, yo quiero que usted me diga a mí quién del PRD iba a decir, no, presidente Peña Gómez, ya usted fue presidente, permiso, que ahora me toca a mí, ¿quién se lo iba a decir? Pero, Víctor, bueno, pero eso se dio en el PRD, la señor. gente de Leonel. Pero, Jorge, sí, usted me va a decir que don Antonio Jorge Blanco. No pudo. Oh, y Madrigal, ¿para qué era? Bueno, está bien, pero eso es una presunción. Yo no puedo juzgar sobre lo que lo que pudo ser y no fue. Pero lo que le quiero dejar dicho es que siempre ha estado vinculada. Mire, es que yo tengo una posición neutra con relación al tema de la reelección. Y se lo digo porque yo incluso trabajé para una vuelta de Balaguer en el 86 por el cambio, porque era necesario cambiar por el fracaso del PRD, era necesario volver y era la única opción que había de oposición entonces. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo lo que me estoy refiriendo es que aquí hay todavía mucha incertidumbre con relación al tema. Pero no le queda mucho. Bueno, pero ¿sabe por qué hay esa incertidumbre? Porque se ha dilatado. La decisión se ha dilatado. Pero y yo creo que se ha dilatado porque no se está seguro totalmente de que se cuenten los votos. No, don Miguel. Bueno, eso es una presunción. Yo me atrevo a decirle a usted que la dilatación no ha sido por indecisión. La dilatación ha sido para esperar el momento oportuno y más conveniente. Porque imagínese usted que hubiésemos entrado en este debate, o mejor dicho, que hubiese empezado la acción, porque la acción no ha empezado. Pero en enero ya no fuera objeto de discusión. Todo lo contrario. No fuera objeto de discusión. Mientras más cerca a los plazos usted toma la decisión, más rápida se puede presentar la solución de cualquier escarceo que se presente. Sobre lo último que dijiste antes de irnos, porque ya tenemos que irnos, pero sobre lo que estabas diciendo de que probablemente Peña hubiese querido, Juan Bosch hubiese querido, si hubiese tenido la oportunidad. Los que defienden la corriente leonelista dicen
que Leonel es una excepción porque él pudo haberlo intentado en el Ahí en el 12. 2010, ¿qué fue lo que hizo? Pero Pero no en el para el 2000, 12. pero ven acá, Leila. Pero yo quisiera que me lo dijeran en La la cara. Constitución fue para él. No, pero óyeme una cosa. Pero eso es lo que ellos argumentan. Leila, Él no en lo el intentó. 2009, el presidente de entonces, Leonel Fernández, emitió un decreto designando una comisión de juristas para trabajar el tema del borrador de la nueva Constitución. Después eso lo cambió todo. Ahí estaban la doctora Liceló Marte de Barrio, Eran Milton 13, Ray Guevara, eran 13. Eduardo Jorge Prats, Adriano Miguel Tejada. Entonces, esa comisión, Monseñor Agripino Núñez Collado era que la coordinaba. Entonces, esa comisión tenía a su cargo Las consultas las populares. consultas populares. Sí. Porque se hablaba, se debatía entonces si hacerlo mediante constituyente, a través de asamblea constituyente, o hacerlo por asamblea revisora. El proyecto que se presentó al Poder Ejecutivo decía que el consenso de la población era que como era una nueva constitución, tenían que hacerse a través de una constituyente. Así es. E incluso hubo muchos de los abogados, Luis Gómez, por ejemplo, decía que lo importante, como era una constitución dentro de un régimen, dentro de un gobierno en ejercicio, que se convocara una constituyente para que no fuera la asamblea, para que no fuera el Congreso actuando como asamblea revisora, tomara la decisión. Y que se postergara para que esos asambleístas constituyentes fueran electos el día de las elecciones del 2012. Tal como ocurrió en el 62. Exactamente. Entonces, también sobre el tema de la reelección, la mayoría de la población en las consultas, y está publicado, votó en las consultas que se hicieron en todas las provincias en el interior del país para que se adoptara el modelo norteamericano, Sí. de que se fuera presidente, se pudiera ser presidente dos y por dos nunca periodos y no volver jamás a postularse al mismo cargo. Entonces, cuando la comisión recibe los resultados de La cambiaron de la totalmente. consulta, no, oiga esto, Miguel, porque tuvimos el testimonio de varios de los miembros. Cuando llegan los resultados, dicen, bueno, con el tema de la reelección, lo que dice la gente es esto, 2 periodos y nunca más. Entonces, dice uno de los miembros de la comisión, pues entonces no hay que modificar nada con respecto a ese artículo, porque así es como está, porque la reforma del 2002 establecía precisamente eso. Entonces hay que dejarlo así, eso no hay que cambiarle nada, 2 periodos. Entonces, ¿qué pasa? Que Leonel Fernández ya había sido presidente en 96-2000, pero también había sido presidente en 2004-2008 y había logrado la reelección 2008-2012. Sí, su carrera terminaba en el 2012. Claro, porque Sí, Hipólito lo intentó, ya no tenía Hipólito nada. lo intentó, pero no obtuvo, pero lo intentó. Entonces, ¿qué resulta? Que para el año 2012 Leonel Fernández hubiese estado retirado de la vida política. Hipólito Mejía hubiese estado retirado. Sí, eso lo y sabemos. ahora Y para el Miguel hubiera sido 2020, el próximo presidente. y así es, y ahora en el 2020 también Danilo Medina hubiese estado retirado porque Sí, claro. él no hubiese tenido que modificar la constitución en el 15, hubiese estado Claro, habilitado. claro. Ok. Y el presidente de Leonel Fernández, ¿qué hizo? Dejó el artículo tal y como estaba. No, con lo el cambiaron poder postular. totalmente. Lo cambiaron para él poder habilitarse. Entonces ellos dicen, sí, pero él no aspiró en el 12. Él no aspiró en el 12, Porque no podía. pero no porque no quería. O ellos, esta firma, ahora que yo veo, no, que estamos recolectando firmas. Yo me imagino que lo que hicieron fue que desempolvaron la caja de la carretilla del Que nadie certificó, realmente no hay una certificación de que ahí había firma. Dicen que había hasta papel higiénico ahí adentro. Bueno, yo tengo una última pregunta que usted nos respondió. ¿Cuántos senadores, cuántos diputados irán a favor de la reelección? No le puedo ofrecer un número así automático, les reitero, porque no es un asunto que tenemos una pizarra diciendo, bueno, viene Miguel, viene Leila, pero sí les puedo manifestar que hay grupos de dirigentes, de alcaldes, de regidores, de directores de distrito y legisladores con interés Que están esperando que pase, que el 7 de junio. Están esperando. El 7 de junio. Cuando yo dije lo que dije después de la puesta en circulación del libro, es porque yo tengo testimonio de empresarios dominicanos que cuando el doctor Leonel Fernández, siendo presidente de la República, lo convocaba para pedirle una ayuda, se ponía al lado, llevaba consigo
al director general de Impuestos Internos. Así que eso te da una idea de cómo se manejaba la política dominicana. Víctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Miguel, muy agradecido. A ustedes gracias por la sintonía. Miguel y yo nos despedimos por hoy, pero mañana esperamos juntarnos con ustedes en otra entrega de este programa.